ley, antes no estaba en ley, es decir, actualmente no lo tenemos en ley, con esa iniciativa ya lo estarían incluyendo, la definición de las asociaciones sin fines de lucro, que aquí incluye partidos políticos, asociaciones religiosas, grupos, agrupaciones políticas, colegios de profesionistas y demás. Hacen alguna distinción ahí bastante interesante de los partidos políticos, porque pretenden dejarlo afuera de ciertas obligaciones en esta iniciativa de ley. Ya veremos cómo termina este punto, pero la parte interesante es de que lo traen de reglas a la ley. ¿Y por qué lo traen a la ley? Porque este tema, asociaciones sin fines de lucro, le están dando un tratamiento bastante interesante, que va a exceder a las capacidades administrativas, eso es un hecho. En el artículo 3, fracción tercera, en el tema del beneficiario controlador o dueño beneficiario, que es lo que hasta este momento conocemos en el texto de ley, ahora lo van a sustituir por beneficiario final. Este beneficiario final lo traen con una definición que lo equipara con el sistema financiero y de alguna forma está detallando con mayor precisión el tema del control que va a tener sobre las personas que están representándolo. Lo que comúnmente llamamos testaferros, ¿no? Que aparece una persona que es el prestanombres, coloquialmente hablando, y que detrás de él haya alguna persona que es el beneficiario final. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que hubo mucha polémica o existe mucha polémica con el tema del beneficiario controlador o del dueño beneficiario, que ya se pronunciaron porque no es lo mismo, aunque pareciera en la ley no es lo mismo. Ahora dicen, nos vamos a evitar esa polémica y lo vamos a centrar todo como beneficiario final. Entonces, están tratando de llevarlo al sistema financiero, cuestión muy delicada, porque recordemos que los controles de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero, pues son por mucho más estrictos de lo que llevamos en actividades vulnerables. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante cómo personas políticamente expuestas, algún tema por ahí de un sistema automatizado que en tiempo real nos detecte si alguna persona está en las famosas listas negras, demás. Es decir, todo eso es copiado de los controles que ya existen en el sistema financiero. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Y por qué hay una situación aquí de iniciativa que les digo lleva por lo menos 2 años que la están impulsando y no logra pasar? Pues es muy sencillo. Cuando Gafi viene y nos hace revisiones a los controles que están establecidos para mitigar el riesgo, que también ya definen riesgo en esta iniciativa, nos dicen que estás mal en esto, en esto y en esto y en esto. Y estos puntos que están tratando de subsanar en esta iniciativa son precisamente derivados de las recomendaciones que nos hace Gafi, Gafi, Grupo de Acción Financiera Internacional. Es por eso que están realizando este tipo de adecuaciones. En el artículo 3, fracción 3 bis, se define al cliente o usuario como cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos o operaciones con quienes realicen actividades vulnerables. ¿Y cuál es el cliente o cuál es el usuario? Propiamente no hace una distinción clara, pero aquí el tema es, será, si cumplo con estos requisitos de la definición que estamos teniendo, pues bueno, no importa que sea cliente o que sea usuario, voy a tener que llevar a cabo una serie de actos o de procedimientos tendientes a mitigar el riesgo. El tema de actividades vulnerables, recordemos que es una serie de lineamientos para mitigar mi riesgo. Sin embargo, no solamente queda en el apartado de ley, reglamentos, reglas, no. Incluso circulares, que alguien ha subido el tema de circulares y ha dicho, la circular establece una obligación y la tengo que cumplir. Situación bastante, pues cuestionable, porque una circular es una interpretación que pudiera estar dando la autoridad, pero eso, si eso no lo dice la ley, pues obviamente no tengo por qué hacerle caso. Y este comentario me lleva a lo que estuvo de moda hace un mes, que era el tema de que los préstamos entre personas del mismo grupo empresarial sí son consideradas como una actividad vulnerable. Recordemos que en el portal antilavado hay una serie de preguntas y respuestas,
y en una pregunta decía que si era un préstamo entre el mismo grupo, la respuesta decía, no, no es una actividad vulnerable, y no es una actividad vulnerable debido a que no está ofrecido al público en general. Esa era la razón que nos daba en las preguntas frecuentes del portal de Internet. También en el cintillo siempre que la información aquí contenida es orientativa y no establece derechos ni crea obligaciones distintas a las disposiciones contenidas en las leyes. Eso siempre ha existido, pero confundía para algunos y decía, no, es que esta no es actividad vulnerable, porque así lo dicen las preguntas y respuestas del portal. Pero ¿qué pasaba en la ley? En la ley en ningún momento, en esa fracción cuarta del 17, nos establecía que quedaban exentos si no se ofrecían al público en general. Era un requisito que en esa pregunta lo estaban incorporando. Ahora, cambian la respuesta y ahora dicen, sí, sí son actividades vulnerables. Oye, pero pues ¿para qué necesitas irte a preguntas y respuestas del portal, que lo cambian de la noche a la mañana sin ningún proceso legislativo y demás? Recordemos que es orientativo, si la propia ley ya te lo decía. Y más allá, en el artículo 27 bis de las reglas, también nos señalaban y nos precisaban y decían, sí son actividades vulnerables, pero podrás no presentar el aviso. Y luego, en las reglas también, en el acuerdo 09, nos señalaban y nos decían, lo que quiso decir el 27 bis es que solamente vas a presentar un informe, el famoso informe en ceros, en donde vas a identificar a la persona y vas a decir que se trata del 27 bis y vas a decir el periodo que estás reportando. Y ya. Y era muy sencillo ingresar, o es muy sencillo ingresar a la fecha, y seleccionar y decir voy a presentar mi informe con base al 27 bis, sí, con base al 27 bis, allá en la página de internet, le damos clic y ya con eso se da, ¿no? Entonces, me regreso a lo que estamos platicando. Sale a colación porque en preguntas y respuestas no me puede establecer una obligación distinta. Ahorita ya corrigieron y en mi opinión antes estaban mal y ahorita ya es congruente con el tema que marca la propia ley y las reglas. La ley me va a decir qué, el reglamento me va a decir cómo. Las reglas me va a dar el formato o alguna situación alterna, pero pues no me puedo establecer una obligación distinta a la contenida en ley. Y si me establece que tengo que presentar un informe en ceros, pues sería muy cuestionable si es que sí tengo que cumplir o no con esa disposición. Entonces, primero ya corrigieron la regla. Me regreso, porque empecé así. Estaba hablando de las circulares y mi crítica es sobre las circulares del outsourcing, ¿no? Que para que el outsourcing tenga obligaciones, en mi opinión, pues tendrá que pasar varias cosas. Pero pues viene en una circular que hace una interpretación, así como viene en una circular el tema de los desarrollos inmobiliarios, fracción quinta del 17, que ahora en esta iniciativa ya aparece una definición de desarrollo inmobiliario. Me parece que también les había compartido ya en este foro que un colega de Querétaro presenta su consulta ante la UIF y les dice, oye UIF, obviamente esta es una iniciativa, todavía no está en ley. Dice, respecto a lo que tú consideras como desarrollo, porque además hay un formato específico para reportar al desarrollo adicional a la transmisión de derechos reales, es decir, hay un formato específico para saber de dónde viene el dinero para construir lo que estás construyendo. Es un aviso que tiene una facilidad administrativa de aviso inicial, anuncio final o avisos mensuales, por un lado. Y por otro lado, el tema de que para la venta del inmueble que ya construimos y que ya avisamos por el desarrollo, pues hay otro formato en donde vamos a identificar a la persona que me lo está comprando y de dónde obtuvo el recurso la persona que me lo está comprando, hablando del mismo inmueble. Y esta persona le dice, le comenta a la UIF, ahí tenemos la consulta, dice, oye, yo tengo un terreno, lo construyo y lo vendo. Cuando ya vendí esa casa, con lo que me pagan, aparto una cantidad para mí y lo demás lo vuelvo a invertir, vuelvo a comprar otro terreno, vuelvo a construir. Ya construí, lo vuelvo a vender. Pero en eso estamos hablando que a lo mejor me dio tiempo de hacer una casa y venderla en un año o dos máximo. Y así estoy. Y dice,
tengo que cumplir